Vamos ahora con más asuntos. En Bolivia se realizó una sesión en la Asamblea Legislativa. Pretende esta sesión crear una comisión para investigar las masacres de Sencata y Sacaba en noviembre pasado. Vamos hasta La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales y todos los detalles. Freddy, muy buenas noches, adelante. Hola Tatiana, buenas noches. La sesión conjunta de senadores y diputados de la Asamblea Legislativa ya creó la comisión especial encargada de investigar todo lo ocurrido respecto de la violencia que se desató en el país tras el golpe de Estado del 10 de noviembre del año pasado. Debemos recordar que se produjeron por lo menos 2 masacres, una en la vecina ciudad de El Alto, vecina de la ciudad de La Paz, y otra en Sacaba, en el departamento de Cochabamba. El saldo que se tiene hasta ahora es de 35 personas fallecidas en estos hechos violentos, instruidos por el gobierno de facto a la policía y a las Fuerzas Armadas. Esta comisión tiene plazo hasta el próximo 20 de mayo para presentar un informe oficial a las cámaras de senadores y diputados sobre lo ocurrido en esos días. En este momento, Tatiana, continúa deliberando la Asamblea Legislativa en sesión conjunta de diputados y senadores. Se debate en este momento la censura al ministro de Defensa. Resulta que el ministro de Defensa desde hace 3 meses está eludiendo un informe que ha sido solicitado por la bancada mayoritaria que controla en realidad las 2 cámaras con 2/3 del total de votos, la bancada del Movimiento al Socialismo. Esta bancada ha solicitado información al ministro sobre el golpe de Estado, sobre la exigencia de las Fuerzas Armadas para que renuncie el presidente Evo Morales, sobre la instalación del nuevo gobierno de facto y la inmediata aprobación de más de 5 millones de dólares que se puso de inmediato a disposición de las Fuerzas Armadas para la compra de armamento para que se inicie la represión en el país contra quienes protestaban contra el golpe de Estado. Estos son los principales puntos que los parlamentarios han requerido al ministro de Defensa. Un total de 10 consultas tiene la demanda de interpelación y el ministro de Defensa una vez más ha señalado que está en asuntos oficiales fuera de la ciudad de La Paz, lo que ha sido considerado una burla por la mayoría de los representantes legislativos. Prácticamente es seguro de que se procederá en las próximas horas de esta noche a la censura del ministro de Defensa. Según la Constitución de este país, Tatiana, una censura del legislativo equivale a la renuncia obligatoria o al cambio obligatorio del ministro o ministra que es censurado. De otro modo, el presidente o el jefe o jefa de Estado del país se podría hacer pasible a un proceso por violación a la propia Constitución política del Estado. ¿Qué ha dicho el oficialismo ahora? Es decir, los parlamentarios que responden al gobierno de facto para justificar la ausencia del ministro de Defensa. Ellos han señalado que en el país hay una situación de emergencia debido a que en todo el mundo hay el problema del coronavirus y que por eso el ministro no puede asistir en esta ocasión. En 3 ocasiones anteriores, desde hace 3 meses, tampoco pudo asistir este ministro. ¿Quién es el ministro de Defensa? Debemos recordar palabras prácticamente textuales de esta autoridad del gobierno de facto, quien apenas se produjo la masacre de Sencata, aquí en la vecina ciudad del Alto, dijo que los muertos eran drogadictos, alcohólicos y delincuentes. Una situación que hasta ahora no se resuelve, como hemos informado en anteriores despachos, en sentido de que el gobierno de facto ha ofrecido a los familiares de los muertos, un total de 10 aquí en Sencata, vecina de la ciudad del Alto, ha ofrecido primero $7,000 y luego $15,000 de compensación por cada persona fallecida. Para los heridos, que son más de 100, no se ha ofrecido hasta ahora ni se ha llegado tampoco a ningún acuerdo, absolutamente nada. No hay acuerdo ni sobre la compensación para los familiares de las personas fallecidas ni de las personas heridas. De modo que esta noticia traerá todavía reacciones en las próximas horas y la próxima semana debido a que la bancada mayoritaria de la Asamblea Legislativa Boliviana ha decidido censurar al ministro de la Defensa. Tatiana.
Estamos muy pendientes, de hecho, de esas repercusiones. Quiero aprovechar el contacto contigo para preguntarte de algo que se da en un contexto, además, de un proceso de elecciones generales. Recordamos elecciones próximo 3 de mayo, además presidenciales, pero en medio de todo esto, un golpe de Estado que se configura de tal manera. Y la fórmula de David Choquehuanca, la vicepresidencia, y fórmula como presidente el exministro de Economía, el señor Arce, ¿se siente, se nota que hay campaña en general en el país? Prácticamente es el movimiento al socialismo con estos sus candidatos, Luis Arce a la presidencia y David Choquehuanca a la vicepresidencia. Prácticamente es el único de los 8 partidos que han sido habilitados para las elecciones del próximo 3 de mayo. Solamente el movimiento al socialismo está haciendo campaña continua. Debemos recordar que hizo la proclamación aquí en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, también ha hecho en la ciudad de Cochabamba y en el área rural. En estos días ha estado presentando a sus candidatos a la Asamblea Legislativa precisamente. Estos candidatos van pueblo por pueblo para presentar a los candidatos que han sido propuestos por las propias organizaciones para que sean los representantes en la Asamblea Legislativa. Hoy han iniciado la campaña estos 2 candidatos en el departamento de Chuquisaca y la proclamación será en Sucre en las próximas horas. Hoy estuvieron en el área rural. Las otras 7 opciones políticas, que en realidad las 7 responden a una línea de derecha además que participó directamente en el golpe de Estado de noviembre pasado, prácticamente no realizan campaña electoral y campaña proselitista. Pongo el ejemplo de Juntemos, la agrupación política de la señora Yanine Áñez, presidenta de facto y que se postula a la presidencia en las próximas elecciones. Han anunciado que recién este domingo van a iniciar la campaña con una proclamación en la ciudad de La Paz. Las otras fuerzas políticas prácticamente están desaparecidas y solo hacen campaña a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Tatiana. Así las cosas, este es el panorama en Bolivia. Freddy, gracias por detallarnos, muy buenas noches.